Quédate en la robótica con 30 minutos y bueno, pues es jueves de mesa. Está con nosotros como cada semana Federico Doring del PAN. ¿Cómo estás, Federico? Bien, buenas, con gusto de verte. Me da gusto, qué bueno, a ver si así nos mantenemos todo el programa. Arturo Ávila de Morena, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte, Azucena, y saludar a mis compañeros, a Federico y a Gibran, por supuesto. Gibran Ramírez, diputado de MC, ¿cómo estás? Contento de verte y de estar contigo como siempre sucede, querida Azucena. Como siempre sucede. Siempre. Ajá. Gracias por el café. Gracias. Ya nos trajo Arturo nos trajo hace 2 semanas, Doring hace 1 semana y ahora Gibran. Y yo solo soy destinataria de estos buenos hombres. Qué rico café. ¿Está rico? Sí, ¿Sí? Claro. ¿Cómo que es capuchino o qué? Como capuchino, ¿no? Especial. Sí, ¿no? Está como... Ya está, casi quiero hablar bien de MC. Bueno, pues salud entonces y comencemos. ¿Qué pasa con Tabasco? Adán Augusto López, ¿sabía o no? Bueno, déjame iniciar acá, porque más o menos tengo la postura del PAN y de Morena. ¿Tendría que saber Adán Augusto López lo que pasaba con su secretario de Seguridad siendo el gobernador en Tabasco? Azucena, todos los que estamos en política sabíamos lo que se decía de Hernán Bermúdez Requena desde hace muchos años. El gobernador, teniendo los aparatos que tiene de seguridad y de espionaje, es imposible que no escuchara de esos rumores y que no tuviera los instrumentos para saber de ello. Todavía se concedería a algunos otros actores capacidad de chantaje, pero los gobernadores, me refiero por ejemplo a funcionarios del nivel federal que están infiltrados con el crimen organizado, que tienen grandes aparatos que les permiten chantajear, por ejemplo, presidentes. Dice Federico que ese era el caso de García Luna con Calderón, por ejemplo. Pero en el caso de un gobernador con su secretario de Seguridad Pública, la relación es totalmente asimétrica. Son sus empleados y operadores, y los pueden manejar totalmente. Los gobernadores, por desgracia, en México, tienen todo el poder en sus estados, algunos peor que otros. Y aquí aprovecho para detenerme en el asesinato en Tamaulipas. Estamos... De Gabriel. Estamos viendo... Qué cosa tan horrible. Estos... 6 días después. Estos regímenes autoritarios... A ver, hablábamos hace rato con Delia Quiroga, mataron a un activista que había denunciado amenazas, le pusieron el mecanismo de protección por el gobierno de Américo Villarreal, se lo quitaron hace unos días y lo mataron ayer. Calcado del caso Cuen. A Cuen lo matan después de que le retiran la protección. Y él, en su último podcast, señala y responsabiliza a Enrique Insunza, hoy senador de Morena, de algo que le pase, así como hizo el empresario tamaulipeco con el fiscal del estado. Y, por desgracia, se va a cumplir 1 año del asesinato de Héctor Melesio y no se ha avanzado, por lo menos no se han revelado los avances. Todavía ni me recibe Gertz con mi carpeta. Federico Doring, ¿lo sabía Adán Augusto? Claro que lo sabía. ¿Lo sabía Felipe entonces? No, es distinto. A ver, vamos a explicar. No empiecen con eso. A ver, es que es distinto. A ver. En el caso, aquí, por supuesto que lo sabía, porque ellos tienen varias cosas. Tienen una mesa de paz en la que ellos se jactan que se llevaba toda la información en las mañanas, en la que no solo se lo dijeron los del ejército, sus consultores privados se lo dijeron, según lo publicó Excelsior, le dijeron, aquí está las pruebas. No solo no lo aceptó, sino que los corrió. Más allá de eso, lo sabía el presidente, porque dice Adán Augusto que Hernán Bermúdez era recomendado de Ramiro López Obrador. Se están echando la pelotita entre Adán Augusto y Ramiro. Y a ver, y vamos a poner algunas diferencias, porque las hay. Primera, Guacamaya Leaks. No hay un solo documento de inteligencia de la Secretaría de la Defensa que haya tenido una imputación respecto de García Luna. Sí la hay respecto de Adán y de Hernán. Hay los dichos de Ángeles de Aguajare, pero nunca fueron la institución la que a través de inteligencia armó un caso y lo puso en la mesa. Y además, ¿sabes qué? No soy fan de Calderón, me refiero a... Ángeles de Aguajare dijo en algún momento que no se lo había entregado personalmente, que se lo había mandado con alguien, no recuerdo quién, y que no estaba seguro que lo hubiera recibido. Pero aquí había muchos antecedentes y está el documento de inteligencia del ejército. Ahora, o sea, también el ruido tú estaba no llegas, alrededor, ¿no? Sí, Muriño, pero tú podrías decir que había ruido y rumorología en muchos casos. Pero en este caso, sí, Guacamaya Leaks, es una diferencia. Bien. Yo traigo una segunda, si me permites, para una primicia aquí con tu mesa. Aquí, para mi amigo, para darle la bienvenida a la mesa.
Mira, otra pequeña diferencia. Hernán Bermúdez Requena, te voy a enseñar mi teléfono porque aquí lo traigo muy listo. Es militante de Morena desde el 20 de marzo del 2023. Pero ¿quién dijo que no era? Quien haya dicho mintió. Fiscal, ¿no? Aquí tengo la foto y la voy a subir a redes. Nada más la quise compartir aquí exclusiva en tu mesa. Ahí dice que este señor, el García Luna de Morena, es militante. Genaro jamás militó en mi partido. ¿Lo puedo mandar para verlo en la pantalla? Claro, dice, por supuesto. Padrón de partidos políticos, ejercicio 2023, Hernán Bermúdez Requena, Tabasco, fecha de afiliación 20 de marzo del año antepasado. Y Guacamaya Leaks y todo empezó en el 21, o sea, 3 años después de que ya sabían que estaba metido hasta el tronco con el narco, que había creado el cártel de la barredora desde el gobierno. Porque a García Luna se le imputa que pactó con el narco, no que hizo el cártel desde el gobierno, no lo incubó en el aparato de gobierno. El dirigente Morena dijo esto. A ver, ¿qué me dices tú ahora, Arturo, por favor? No va a haber impunidad. Hay quienes nos quieren endosar a la persona que anda huyendo, que ya saben, ¿verdad? Alguien que tenía la responsabilidad de cuidarnos y que según las investigaciones no lo hizo. Y entonces nos los quieren endosar los adversarios. Ahí está Andrade diciendo, pero bueno, si ese viene de Andrade, y también Madrazo acaba de salir, y a poco no fue funcionario de seguridad de Andrade, y también funcionario de seguridad de Gurría. Y entonces afortunadamente, yo ya revisé en el padrón de afiliados, en el histórico de nuestro movimiento, y nunca esa persona se afilió a Morena. Y además es importante decir ante todos ustedes, ese tipo de personas no es de los nuestros. Con la gente que realmente es López Obradorista está obligada a hacer las cosas de manera distinta. 24. A ver, Arturo, ¿sí o no? A ver, yo empezaré por decir que nosotros no somos tapadera ni cómplices de ningún delincuente. Que quede muy claro. Si la investigación nace de un gobierno morenista, no hay complicidades. Sí, el de Javier Nosotros no vamos, el que sea, morenista. Sí, ¿no? de Tabasco. Para que la gente de afuera sepa. A ver, fíjate ¿no? cómo cuando les conviene a ver, las fiscalías son autónomas. ¿Me van a dejar terminar o Sí, no? dale, a ver, nada más, digo, yo respeté los Pero espacios. no te enojes, Arturo. Segundo, no me enojo. Lo digo con mucha. Enójate al ratito, vamos arrancando. Lo digo con mucha firmeza, porque no voy a contribuir a la narrativa dolosa y mentirosa de la oposición y de Federico Doring y de Jorge Romero. A diferencia del caso de Genaro García Luna, que son completamente distintos, yo sí conozco personalmente al general Tomás Ángeles Daojar, personalmente. ¿Yo también? ¿No? Yo también le Y conozco. yo sí conozco perfectamente bien la historia de cuántas veces avisó y pidió reuniones para reportar que efectivamente, ¿no?, su secretario de Seguridad Pública, el de Felipe Calderón, estaba involucrado con el narco. Sostuvo una reunión privada en Los Pinos, en donde estuvo Calderón y Juan Camilo Muriño. Le dijo directamente que García Luna tenía vínculos, se lo dijo a vínculos con el narcotráfico, yo había escuchado que siendo dijo que no. subsecretario de la Defensa Nacional, ¿no? Y le dijo, señor presidente, este señor es un riesgo para el país. Okay. Calderón le pidió pruebas. Tomás Ángeles le elaboró un informe escrito con ayuda de expolicías federales y se lo entregó personalmente a Felipe Calderón. Después de este tema, el gobierno lo apartó de su cargo, lo dejó fuera del ejército y lo acabaron encarcelando. Como todos ustedes saben. Reitero, nosotros no somos cómplices de los delincuentes. Siguiente, Javier Herrera Valles, excomisionado o comisario de la Policía Federal Preventiva. En el año 2008 le envió 2 cartas a Felipe Calderón. Le dijo, señor presidente, en las 2 cartas hay una altísima corrupción de Genaro García Luna y vínculos criminales con el cártel de Sinaloa. En una de ellas le escribió, la Policía Federal está siendo corrompida desde la cúpula. García Luna protege al cártel de Sinaloa. El resultado, Herrera fue removido de su cargo, detenido en 2008 y permaneció en prisión hasta el 2012 por delitos fabricados por Felipe Calderón. Entonces, lo primero que quiero poner sobre esta mesa es que somos completamente distintos, Azucena.
sea, nosotros sí vamos por la gente que hasta donde tope, ojo, hasta a ver, hay una línea de investigación, le corresponde a una fiscalía hasta donde tope. Ayer la dirigente en una rueda de prensa, Luisa María Alcalde, dijo hasta donde tope, es militante, nos vale gorro. Quien sea, quien comete un delito en nuestro movimiento tiene que pagar las consecuencias. No, bueno. Se ríe porque claramente él sabe perfectamente bien que quien tapó a Genaro García Luna, condenado en 2023, fue el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa. A ver, Gibran, te veo negar con la cabeza. Mira, es que cuando les conviene son gobiernos morenistas los que emprenden investigaciones y cuando no les conviene las fiscalías son autónomas, pues ¿qué les vamos a hacer si el gobierno no los puede presionar? Gertz es autónomo y por eso no avanza con el caso Cuen. La verdad es que aquí hay mucha hipocresía porque en el momento se dice hasta donde tope, aunque sea militante, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no han aclarado el financiamiento de Sergio Carmona que... bueno, pues han reportado no solamente medios de comunicación, sino también exoperadores del partido Morena, y por qué no han aclarado también el involucramiento de la Fiscalía del Estado de Sinaloa en el montaje y el involucramiento del sistema político al que denunció Héctor Melesio Cuen, y por qué la respuesta institucional no ha llegado en esos casos y en otros en que se ha denunciado el apoyo criminal, como en Tamaulipas, a ninguna acción penal contra los gobernadores. No, la verdad es que mientras sean miembros de alto nivel del partido Morena, tienen un fuero que los protege y repiten una y otra vez que son moralmente superiores, como hizo Luis Alcalde. Regresamos con el tema. 35 minutos, bueno, pues acá Federico Doring nos dice que el señor Bermúdez sí está afiliado a Morena desde el 2023. Así aparece en el INE. Y Arturo, tú todavía no lo tienes 100% confirmado, A ver, ¿no? estamos consultándolo, pero si fuera el caso, inmediatamente yo presentaré inmediatamente una queja para que la Comisión de Honestidad y Justicia proceda a la expulsión. Tú vas a Reitero, pedir que lo expulsen. inmediatamente. Es decir, nosotros no protegemos a delincuentes, reitero. Y por eso, digo, El si me requisito toca... para expulsar es ficha roja de No, Interpol. por eso yo quiero poner sobre la mesa Suficiente. algo que me parece muy importante. Ajá. Porque nadie se puede salir con la suya, ¿no? En México hay una carpeta de investigación que se abrió en su momento contra Jorge Romero Ajá. por movimientos sospechosos de cerca de 350 millones de pesos que habrían sido canalizados a cuentas de familiares, ¿no? ¿En qué Aunque año? él formalmente no había sido imputado, ¿no? La fiscalía, no, déjenme terminar, ¿no? La fiscalía lo ha relacionado con el cártel inmobiliario, Ajá. ¿no? Ahí hay 13 personas procesadas, de las cuales 12 exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, ¿no? 4 ya condenados. Sí. Mediante procedimiento abreviado, se detectaron 83 inmuebles irregulares vinculados a este esquema. Detenidos como Christian von Drerich y Inicia Sardijis, condenado a 3 años, señalados por autorizar Sí. pisos de más a cambio de beneficios. De acuerdo. Un modus operandi sistemático, ¿no? Sí. Información que se borró, por A ver, cierto. Doring. No, termino rapidísimo. En septiembre de 2020, una inundación de aguas negras de la alcaldía de Benito Juárez destruyó archivos clave relacionados con los permisos, con los contratos, con los expedientes, con el periodo en el que Romero fue delegado. Por eso yo voy a someter el día de hoy un punto de acuerdo A ver. para crear una comisión especial en la Cámara de Diputados Oye, ¿en que dónde? inicie, en la Oficina de Partes, que inicie una investigación en contra de Jorge Romero por el tema del cártel inmobiliario. Así, y ustedes van a interponer, van a pedir que se cree una comisión especial en la oficialidad de partes para que se investigue a Dan Augusto No, López. yo quiero expresar Según lo una que me duda. dijo Jorge A ver, Romero. ¿Me dejas Digo, expresar sí, una sí. duda, Federico? Es que yo no sé qué tiene que ver el asunto de Adán Augusto Está y la bien. creación de Aquí un está. cártel. En la con casa lo- del jabonero. Es que igual Sí, porque le dicen iguales, ¿no? cártel también. Iguales. Es No, como... no, Vamos sí, a sí, investigar. entiendo. Vamos a investigar, que aquí nadie se Ajá. salga con la suya. Iniciemos una comisión Lo curioso y yo es que voy a siempre proponer, que pasa algo hoy la con voy a el anunciar gobierno, en la rueda de prensa de la Cámara de Diputados Bien. para investigar Adelante, a Jorge claro. Romero y al cártel inmobiliario. Cada que pasa algo con el gobierno y con sus cuadros principales, en este caso un precandidato a la presidencia de la República, salen con el PRI robó más. ¿Te estás defendiendo ¿No? a Jorge Romero? Ahora fue- De ahora ninguna manera parece estoy llorar. defendiendo
pretendiendo que hablemos, sí. Ahora, que hablemos de los temas de hoy en día, no que eso te es un salgas, no es un tema no que importante. te salgas, No es un Está tema bien. importante. por eso pienso, ustedes van a pedir esa comisión y ustedes van a pedirle a Adán Augusto, que investiguen a Adán Augusto, ¿cierto? Según me dijo Jorge hace ratito, y ustedes lo dijeron ayer. Sí, pero con una enorme diferencia. A ver. Sin hacer este ridículo que hice que la voy a presentar hoy cuando hoy no sesiona la comisión permanente. Pero no, Nosotros no se puede, como dice. No, pues eso lo está corrigiendo aquí No, porque, lo hablé porque con- no sabe lo ni qué hablé día con el sesiona la lo comisión hablé con el permanente. presidente de la mesa directiva hoy en la mañana y me dijo claro que se puede presentar a través de la oficialidad mayor de partes de la mesa directiva y sin duda será turnado a comisiones el punto de acuerdo para que en su momento no se pueda crear esta comisión que estará integrada, estoy proponiendo por 15 diputados y diputadas que puedan investigar a fondo Ok, la entonces- responsabilidad que tuvo Jorge Romero en estos hechos de corrupción que se le imputan. no le correspondería al Congreso de la Ciudad de México. No, al Congreso Federal también. Y vas a ver, Ustedes lo vamos votarían a favor, justificar. supongo. Sí, pero ¿Ustedes déjame votarían a contestarle favor de la porque nada más comisión para estamos investigar a discutiendo Adán? las sandeces de Investigue, Arturo. por supuesto. Pero van a votar a favor de que Pues se cree. claro, a ver, ¿Sí? no tenemos, a ver, no hay miedo, pues, vamos a investigar a fondo. Es que Romero me dijo que no, que No te dijo nada, te dijo, ya estaba diciendo que no se iba a aprobar cuando ni siquiera la había presentado. Así la se van a aprobar. confundió. Pues por supuesto que sí, listo, ¿por qué adelante, no? Federico. A ver, primero, es que ahora sí me va a tomar mucho tiempo para refutar sus mentiras. Primero, cuando presentamos Gibran y yo la Comisión Especial para lo de Teuchitlán, votaron en contra, que no sea cínico. Cuando presentamos la del Huachicol Fiscal, que ya estaba presentada, dijeron que no la querían aprobar. Entonces nosotros ya votamos a favor de que se investigue eso. Que es curioso, y es bien peligroso, que venga Arturo a esta mesa con información que está en las carpetas de investigación que deben de tener sigilo. Y te lo dijo Jorge, y eso no lo puede refutar nadie. A Jorge no le han enderezado Vamos a ver. ni media sílaba de un citatorio, porque todo el espionaje del que fuimos víctima no nos pudieron encontrar nada. Yo me Vamos comprometo, a ver. déjame hablar, yo no te interrumpí cuando mentías. Yo, que si hago mi tarea para venir a tu programa, te traje nuestro amparo, ahora sí completito, para que no lo niegue Andovas. Aquí está la página en la que dice que nos espiaron sin pasar por un juez de control, y aquí está el oficio del fiscal de delitos de alto impacto que dice que nos tenían que espiar los teléfonos. Y como lo negaron, y después el juzgado los obligó a quemar toda y destruir toda la información de lo que O sea, nos la habían fiscalía espiado. dice, por favor, espíenme estos teléfonos. Y aquí está el Ajá, tuyo. el fiscal de delitos de alto Ajá. impacto. Luego lo niega en el amparo, pero como en el amparo la telefónica sí le contestó al juez, los cachamos en la mentira y en la confirmación dice, no pasó por un juez de control. Ahí está la prueba A ver, de que Arturo, yo no mentí. ¿aceptado, pues? Y Porque de que se quedó fui la espiado semana sin pasada. pasar por- pero déjame Tendré que contestarle. revisarlo porque no. No, he bueno, revisado. léelo para que aprendas Hay que algo de la historia del evaluar, país. evaluar. Pero déjame A refutarle ver. la otra mentira. No, a ver. Dice que ellos sí castigan a los delincuentes. ¿Y dónde está Ignacio Valle, el Secalmex? Lo metieron en el Instituto de Estudios Municipales de la Revolución Mexicana con Adán Augusto después del topillo de Secalmex. ¿Dónde está Rubén Rocha? Todavía despachando en Culiacán. ¿Dónde está Mariana El Piedar? Todavía despachando en Mexicali. Y así nos podemos... ¿Dónde está Milcar? ¿Qué te dijo la presidenta de Alfonso Roma? No lo vamos a investigar, a pesar de que ya sancionaron la casa de bolsa y que le lavó dinero a 4 cárteles y que compraba el precursor del fentanilo de China. Yo no voy a hablar de dichos, voy a traer pruebas. Aquí está, porque pues, obviamente sabía que iba a venir a decir sus mentiras. Te dejo esos dos, que son de la corte de Brooklyn. Es el testimonio de el rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, que dijo que le dieron $7 millones en la campaña del 2006 a López Obrador. Eso está en las cortes de Estados Unidos y eso es lo que él quiere distraer de la atención con este ridículo que vino a hacer aquí. Ese testimonio ¿Quién lo es dijo? del hermano del Mayo Zambada, el rey narco. Zambada. Y cuando, el mismo juicio al un que te narco. vas tú a tener que someter, sí, Ah. pero cuando... A ver. Déjame terminar rápido. Son Tu dichos video. de un narco. A ver, Pero no ok. te pongas nerviosito. No, bueno, Sí, no te Gibran. pongas nervioso porque andas muy acelerado. Es que es Anda lo- muy tenso, ¿no? Yo nada más diría una cosa. Yo creo que es el café. No, yo creo que es el pánico escénico. Yo no pero vi- voy a yo no citar. vi quién le puso el café a Gibran. Pero voy a citar tu video. A la próxima Tú le misma pongo dijiste lorazepam. que ellos, cuando los testimonios eran de delincuentes con sentencia en el caso de García Luna, era verdad absoluta. Y tu video dice, y ahora tu columna de hoy, que no la has felicitado por su columna de hoy, Me que por leíste. supuesto que sabían y que cuando es la oposición es pruebas, ¿no? Pero cuando se trata de atacar y de filtrar carpetas que tienen sigilo a través de un diputado, como te ofreció aquí en su ignorancia alguna vez la carpeta de Alito, ¿te acuerdas? Y que luego tuvo que recular porque no puede sacar la carpeta de la sección instructora. Tú estabas aquí cuando todavía no iba a aprender derecho a la UNAM. Entonces, Bueno. que no caigamos en sus provocaciones. Ok. El tema es
que están hasta el tronco con el narco, han pagado sus campañas y no castigan a los delincuentes de Morena. Ahora regreso con ustedes. Gibran. Bueno, está claro que hay aquí dos criterios por los que el oficialismo transita. Uno cuando se trata de la oposición y otro cuando se trata de ellos. Bueno, si García Luna... Pero de los dos lados, ¿eh? Sí. O sea, perdón. Sí, García Luna está preso principalmente por pruebas testimoniales, es decir, por dichos de delincuentes. Entonces, la manera en que se construye... ¡Oh! Yo tengo acceso. Claro que sí, es público, hay más de 60,000 te la habrá filtrado. Hay comunicaciones, alguien. hay filtraciones, hay conversaciones, hay transacciones financieras. Perdón. No es cierto. Y Yo las se los públicas... demuestro, y hacemos un debate. Que lo Y traiga las como yo pruebas- traje mi amparo, a ver, para que veas cómo nada más A miente ver, como Gibran. Y las respira. pruebas públicas que ofrecieron fueron principalmente de dichos Ajá. de testigos protegidos. Que hay que decir, ahora vamos a ver cómo se abren los casos contra la narcopolítica mexicana en general. No creo que sea un asunto únicamente de Morena, con el acuerdo que alcanzó Ovidio Guzmán, que sin duda alcanzará la política mexicana. Yo no creo que sea como una bomba atómica que destruya todo en un momento, sino que se irá administrando según los intereses de los Estados Unidos. Pero lo que está claro es que hemos tenido una continuidad, quizá desde los años 90, de una república mafiosa que se niega verse al espejo. Si todos los partidos aceptaran, y estoy hablando de todos, Todos, que, todos. que esto, Gibran sí es congruente. que esto Hablo de sucede. MC. Por eso, yo le reconozco su congruencia. A Gibran. A En Gibran. solitario. Sí. Ok. Él no se escuda en las faldas de la demagogia y de la mentira como Arturo. Él sí es una persona respetable. Bueno, Si todos Gracias. estuviéramos de acuerdo en confrontar a ese espejo y pasar, por tanto, a un proceso de justicia transicional, en el que hubiera justicia y hubiera perdones selectivos y hubiera eso, verdad, ver al ejército cómo ha gestionado los territorios y los tráficos de sustancias, etcétera, etcétera, tendríamos oportunidad de pasar a una siguiente etapa como país. Mientras no hagamos eso y cada quien utilice como un Cada proyectil caso, ajá. cada uno de los casos y se niegue a confrontarlo públicamente y con lo que significa al interior de la política, en este caso de altos niveles, generalizado, ¿no? Gobernadores a precandidatos presidenciales, que eso es lo que preocupa, que cada vez es más y se generaliza y ahora hasta se reivindica como parte de la soberanía resolver eso que no hemos resuelto y evitar que se señale desde los Estados Unidos. Si no lo aceptamos y no transitamos por ese camino, el país tiene poco futuro. me encanta. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, les voy a preguntar al regresar a ustedes dos, porque me quedan 47 segundos. Si Calderón no tuvo nada que ver con el caso de García Luna, usando tu lógica, Adán Augusto tampoco tuvo que ver nada con Bermúdez. ¿Quién dice que esa es mi lógica? ¿Ah, no es? Yo nunca dije que esa es mi bueno, pues lógica. Entonces a Felipe ver. sí es culpable. Yo lo que digo es que hay diferencias enormes respecto No, que de digas si cómo Felipe es culpable, operó uno A y cómo ver, operó otro. ok. Te pongo una nada más. No, pero Quedan voy a 25 hacer el segundos. planteamiento porque no quiero Bueno, que... es que le vas a se dar quede- tiempo para pensar aquí a este No, señor. no de ese, pero Pero bueno, está bien. No, que bueno. Ese piense en tamaño el es el corte. miedo, A ver ese si así tamaño hace es el Y mejor. miedo. y al revés, o sea, si tú Claro. crees que Felipe Calderón es culpable del tema de Genaro, entonces ¿por qué no lo sería Adán Augusto? Ahorita lo platicamos, claro. Piénsale, pide la opinión a No, Escalante. no, bien, ándale. bien, bien. Regresamos. 9 de la mañana en punto. A ver, nos quedamos con esta pregunta. Federico Dori. Si dices que Adán Augusto López sabía que su secretario de Seguridad era cómplice, bueno, no era líder del narco, entonces, por lógica, ¿lo habría sabido Felipe Calderón, lo de García Luna? Lo que yo digo es que son casos diferentes. Explico por qué. Dos cosas nada más. En el caso de García Luna, se dice que se coludió con el narco, pero no hay una imputación del ejército de que el cártel se forjó y nació desde el gobierno. La Barredora es un cártel que creó Morena desde el gobierno. No es un pacto con un cártel que ya existía. Primera diferencia. Segunda, no hay un documento de inteligencia del ejército respecto de García Luna. Hay dichos y todo esto que trae Arturo, pero si te fijas son parrafitos de Word con la misma calidad que él tiene, que es nula. Y tercera, que es la más importante. En todos los testimonios de las Cortes de Estados Unidos, no hay una sola imputación como la que yo acabo de traer contra el delincuente López Obrador narco, contra Felipe Calderón. Ninguno en el juicio de García Luna, ninguno de los que habló mal de García Luna le hizo una imputación de ninguna naturaleza
a Felipe Calderón. En cambio, en el juicio que yo te traje es el del Chapo. Y en ese juicio del Chapo sale la información. Y eso es lo que sacó César, el abogado de García Luna, en el juicio para evidenciar el sesgo. Y eso ya está en la Corte de Brooklyn. Y ahora que traicionó Rocha al Mayo y que el Mayo aporte la información que sabe que su hermano ya había dado, este señor va a llorar lágrimas de sangre. Esa es la enorme diferencia entre este demagogo y nosotros. Nosotros reconocemos que fue un error histórico. Bien lo dijo Gibran, yo se lo he dicho y lo digo aquí al aire. Yo siempre fui crítico de García Luna y siempre se lo dije a Calderón desde que estaba en la AFI. Con Fox. Se lo dijiste tú. No, a ver, desde que estaba en la AFI con Fox, yo le perdí toda la confianza a García Luna y te doy un dato para que revises. Calderón? Siempre dije que no era un buen funcionario y siempre dije que estaba metido en los negocios con el subsecretario Niembro, que venía de cierta empresa telefónica y que es con el que terminó haciendo los negocios con los Weinberg, que lavan el dinero de con ¿Y qué los te decía Felipe Calderón cuando le decías eso? Le decía que en todo caso habría que revisarlo, ¿no? Pero a ver, yo siempre fui crítico, no lo voy a negar aquí, pero es completamente distinto de lo que sí se le probó de los contratos de Plataforma México con Niembro, que venía impuesto por una empresa telefónica de alto nombre, con la que ellos que comen cada semana, casi, y entonces yo no tengo por qué ocultar mi congruencia histórica tampoco. Entonces dices, Adán sí sabía, Felipe no. ¿Es así? No, Felipe no, y Felipe sabía que había un conflicto de interés con el subsecretario Niembro y los contratos de Plataforma México, sí lo sabía, porque era evidente, ¿no? O sea, yo tendría que hacer el ridículo que hace Arturo para no haberme dado cuenta como senador integrante de la Comisión de Seguridad Pública de que eso pasaba. Si Calderón lo sabía, Adán lo sabía, Arturo. A ver, yo creo que he sido muy claro en dos posturas que hacen una diferencia importante. Al margen del chisme político que Federico, alias Federico Chapoy, aquí está el chisme, míralo. pudiera mencionar. Ay, porque Chapoy, sí, porque, a ver, Federico, de veras, yo siempre he dicho, sería genial en una mesa de chisme político. Puras mentiras. Y el dato concreto lo acabo de dar con mucha fuerza. Un subsecretario de la Defensa, subsecretario de la Defensa, se reunió con el presidente para decirle: señor presidente, Genaro García Luna tiene actos de corrupción graves y está aliado con el cártel de Sinaloa. Presénteme informes. Presentó los informes. Los acompañó de policías federales, los acompañó de informes de la Policía Federal y de datos concretos. ¿Qué sucedió? Lo corrieron y lo encarcelaron. Sí sabía. Segundo, ya lo dije también, Javier Vallex, excomisario de la Policía Federal. Señor presidente, 2 cartas documentadas. Su secretario de Seguridad Pública tiene vínculos con el narco. ¿Qué sucedió con él? Encarcelado. Sí, Calderón lo sabía, Adán lo sabía. A ver, ¿qué es obvio? Que estaba protegido. En este otro caso, lo quiero dejar muy claro, ¿quién inicia la investigación? La Fiscalía General del Estado, de un gobierno morenista. ¿De acuerdo? Ahí estamos de acuerdo todos. ¿Autónoma? Hay autónoma. ¿Hay una orden de aprehensión? Sí, hay una orden de aprehensión. ¿Hay una investigación? Sí. ¿A quién le corresponde determinar hasta dónde llega esa investigación? Pues a la Fiscalía. Esperemos a ver qué pasa. ¿Cuál es la posición del grupo parlamentario? Y de Morena es, nosotros no vamos, sí, claro, no vamos a encubrir a nadie. No, ayer pues lo comentó la presidenta de Morena. Pero respaldaron a a la misma que dijo mentiras, sí. No dice mentiras, no es Jorge Romero. Pero a ver. Si negó que militaba el compañero. No es cierto. Y concluyo con esto, eso nunca lo dijo Luis. No, lo dijo el dirigente de Morena. Aquí acaba de decir una mentira. Dijo que no tenía ni por qué responder. Nada más concluyo con esto, ¿no? No, todavía no acabamos. Todos deben de pagar las fechorías que hacen, entre ellas Jorge Romero, el presidente y el líder del cártel inmobiliario. Por eso yo el día de hoy, a las 12 del día, acompañado de una rueda de prensa en la Legislativa del Pueblo, iré a presentar personalmente a la mesa directiva este punto de acuerdo para que se cree la comisión que investigue los más de 28 expedientes que están relacionados en la lógica de la red colusiva con constructores, ¿no? Las transferencias que se hicieron a familiares y que se determine la participación del presidente del PAN, Jorge Romero, en el cártel inmobiliario. Pues igual se encuentran ahí, ¿no? A ver, a ver. Ustedes como le dije el otro día, estas pulgas no brincan en el petate del pan. Yo no voy a ir a esa conferencia de la mañanera que él hace jamás en mi vida. No, me refiero a pero nos vamos a encontrar en la comisión permanente. Y nosotros ya votamos a favor, como te lo dijo Jorge en la mañana, de que se investigara esa cosa que denominan el cártel inmobiliario, que todos los permisos los otorgó el gobierno central,
los verificó el gobierno central y respecto ¿Las del cual transferencias? ni a Santiago Taboada, ni a Jorge Romero, ni a nadie de los que ¿Y la nos evidencia espiaron borrada? nos pudieron encontrar absolutamente nada. Imagínate de qué tamaño está haciendo el ridículo aquí. ¿Y la, nuestro y la- compadre, y la inundación que de nos Aguas espi- Negras? La inundación, primera no fue de Aguas Negras, infórmate. Porque, Que destruyó porque- archivos relacionados con permisos, Por eso, pero déjame hablar. con ¿no? contratos, con expedientes, qué curioso. No te pongas nervioso. Ahí, mira, a ver, ahí desapareció es que ves cómo todo. está de nervioso. A ver, Federico. Yo no Paco. estoy nervioso. No, bueno. Yo te veo a ti nervioso. No, te voy a dar un dato de historia para que no hagas no, ridículo. digo, pero- Escúchame, a por ver. favor. Recuérdame la próxima café con Ribotril, por Sí, favor. claro. Pero mira, es que está muy nervioso. Mira, estamos tan porque confiados. le Yo dicen, no estoy nervioso. le dicen, Yo voy muy preocupado. le dicen bueno. que Debe sí. estar ahorita Jorge Romero Pero ¿puedo escuchando, hablar? tratando de decirle Federico, di ¿puedo esto, di lo hablar? desesperado. Puedo hablar sin A que ver, hagas dale, esto, dale, ¿no? dale. Gracias, Por qué favor. bueno. Mira, viene aquí a hacer el ridículo, que ya le exuda del cuerpo. Dice que algunos expedientes que habían venido, que no fue de Aguas Negras, fue de una lluvia, señor. Curiosamente, eso De Aguas Grises. pasó. Es que no A sé. ver, dale. Eso mismo, tú que sí estás informado y no haces el ridículo como él. ¿Qué pasó con los expedientes que había de la línea 12 y el mantenimiento de Claudia Sheinbaum en el metro? Pasó exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas que también dijeron que se habían quemado y que se habían mojado y que había... ¿no? Entonces, cuando a él le conviene, utiliza un evento natural para golpearnos. Pero todos los expedientes de la línea 12 que estaban en el metro se perdieron con la misma forma. Gibran. Por eso hay que conocer la historia. A ver, pues. Es un ¿qué? reconocimiento de facto, ¿viste lo que dijo? Dijo, pasó lo mismo, ¿no? O sea, lo que están No, reconociendo ya- es que sí, no. efectivamente, ¿no? Con un enorme desaparecieron con los un expedientes. con una enorme Lo diferencia. reconoció públicamente. Con una ya, enorme ahí diferencia. está. Es que el problema es que él no conoce la historia de la ciudad, por eso hay que educarlo todos los días. Ahora. Déjame terminar porque hay una diferencia. ver, pues. Los expedientes a los que él injuria de Benito Juárez estaban en un sótano, donde se filtraron las aguas, como en el metro de Nueva York hace unos días, cosa que debería de aprender este señor. qué sospechoso. ¿no? Los expedientes del metro no estaban en un sótano, estaban en un sexto, quinto piso. Bueno, Qué curioso. Gibran, pues sí se ven en el espejo, pero con el argumento, ¿no? Calderón sí sabía, pero Adán no, pero Adán sí, pero Calderón no. Pues, Mira, Pero para- ¿por qué afirmamos que Calderón sí sabía? no, Arturo Ávila Sí, es... sí, pero es- cuando lo fraseaste dos supuestos para Adán y A solo ver. uno para Calderón. No, Arturo dice... Arturo, o sea, Arturo, que Ah, tiene la Calderón credibilidad sabía. Y Arturo de no la, se de la- equivoca. Y tú dices... yo lo que digo Adán es que, lo- sabía. que el Medio mismo Ajá, criterio por debe de eso. aplicar para los dos. En el fraseo Ok. tú diste a entender que forzosamente A ver, Calderón refraseame. sabía. No, Calderón sabía sea, o no te sabía, quieren Adán enseñar a Augusto sabía o no conducir. sabía. ¿Eso es? Sí, con las enormes diferencias ¿Cuál que es, tu yo... ¿Cuál es tu respuesta? Así breve, por Mi favor. respuesta es que Calderón se equivocó No, ¿Calderón sabía o no sabía? de los Tú pusiste la vinculación con el pregunta. narco. Estoy convencido que no sabía. ¿Adán sabía o no sabía? Estoy convencido que sabía porque se operó Bueno, el cártel ahí está. desde el gobierno. Él Con planteó Calderón la no se pregunta, operó desde el ¿ok? gobierno. ¿Calderón sabía o no sabía? Por supuesto que sabía, Adán era sabía o no cómplice sabía. lo determinará la fiscalía. Gibran. un espejo, como dices. Y haciendo el recuerdo histórico de la revisión del metro, añadiría yo que ¿Me no, falté a la verdad en lo que dije? no, pero no Ah, solo, qué bueno, no ¿pa' solo qué? sucedió eso, sino que los informes contratados por el propio gobierno de la Ciudad de México adjudicaron una responsabilidad al gobierno, A los perros Nelson. pero peor aún, lo que se envió a evaluar en el extranjero, ya cuando venía de regreso se rompió la cadena de custodia y esto favoreció a los intereses tanto Y del nunca metieron a nadie a la oficialismo cárcel por violar la cadena de custodia Ajá. del envío de DHL de esos peritajes. como de las empresas que están en el mismo grupo económico que se ha señalado de la Telefónica. Bueno, en el de Carlos Slim. A mí no me importa que me vete de algunos lados. Hemos visto Pero tampoco falté a la verdad en el subsecretario de Inversiones. No. A ver, dale. Hemos visto desde Vicente Fox una continuidad en los gobiernos. En el de Fox, porque se crean los Zetas, bueno, se empoderan y estalla en realidad la violencia en Tamaulipas, ¿no? En una manera contenida. Que no estaba ausente durante los gobiernos anteriores, obviamente. No, Con el PRI. pero es un cambio cualitativo muy importante. La entrada de los Zetas transforma Sí. todo el narco y el crimen organizado en nuestro país. Con Calderón, la narcopolítica alcanza otro nivel, no solamente en la Secretaría de Seguridad, sino en general en los aparatos de seguridad del Estado. Con Peña Nieto vimos otra cosa, por ejemplo,
que se dejó el autogobierno de muchos de los penales que estaba en manos, algunos de Sinaloa y algunos de parte de los Zetas. Y esto lo sabía y en algunos casos operaba y negociaba con ellos el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Negociaba con ellos, llegaban a acuerdos, había rescates. Y finalmente, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se decía que iban a acusar a los criminales con sus papás. Y sus abuelitas. Las negociaciones llegaron a que, por ejemplo... Quédate en la conversación. 15 minutos, la presidenta Claudia Sheinbaum habla del tema Adán Augusto López. Adelante, si le suben al volumen, porfa. Porfa. A ver, pues evidentemente hay un problema. Dice la presidenta, yo lo tengo aquí, que calificó, ¿ya o no? El primero en este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva. Eso es lo primero. Segundo, la Fiscalía en todo caso con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona. Cuando, digamos, el número de homicidios en Tabasco era bajo, hasta cierta fecha, puede haber sido 21, 22, que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco. Se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones. Entonces, nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto. Entonces, es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, porque no tenía investigaciones previas. Entonces, todo eso pues aclararlo a la ciudadanía, porque lo usan mucho pues este tema recientemente, como luego no hay otras cosas, es y si no otra cosa, y si no otra cosa. La transparencia en el gobierno es fundamental. Ha llamado también la atención que el senador no ha dicho nada, no ha salido a explicar, como usted siempre pide, que se explique todo, pero él no ha salido a decir nada. Bueno, él tiene también, yo no le instruyo. O sea, nosotros somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo, hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces yo no les doy instrucciones para sal a declarar, haz esto. Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues informarle a la ciudadanía a través del Gabinete de Seguridad desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo, también incluso en Tabasco, porque de nuevo bajó mucho el número de homicidios en Tabasco. Bueno, pues no es lo que dice Excelsior, fíjate. Dice, crimen dominó Tabasco. ¿Esta es la primera o es una portada falsa? Así es, falsa. Con esta publicidad muy bonita de Electric Summer. Ok. Bueno, Excelsior dice, crimen dominó Tabasco con Adán y Hernán. Se dispararon los delitos, ya está la presidenta mintiendo que se habían reducido. Los homicidios, secuestros, extorsiones y el narcomenudeo aumentaron en la entidad mientras López Hernández y su amigo el comandante H estuvieron en el poder. Su carnal. A ver. Oye, Azucena, es que si Adán no sabía como gobernador, se la perdonas, porque dices, uy, sí, qué mal. Pero después lo nombran secretario de Gobernación. Fíjate qué gran punto, no lo había pensado. Y entonces, si estás en la inteligencia, estás en el número 2 del Ejecutivo. Acceso a toda la inteligencia del ejército.
Sí, tienes que negociar lo que te instruye el presidente con poderes fácticos y con poderes institucionales. Ok. Habría tenido que ser el secretario de Gobernación más inepto de la historia de este país para no enterarse de lo Con que un pasaba en su agravante. estado. También estos consultores privados le informaron a Audomaro en el centro de inteligencia. El centro de inteligencia le reportaba directamente a ellos dos. Cerramos contigo, Federico. A ver, mira, Iniciamos el cierre. por supuesto que tienen que responder en la historia. Fíjate el manejo doloso. Él ya vino aquí casi con los contenidos de una carpeta de investigación que no se ha podido probar nada, a decir que alguien ya es culpable y que hay que ejercer acción penal en su contra. Pero para todo lo demás, estamos investigando. O a veces ni siquiera estamos... Y yo nada más quiero traerte esta otra primicia. Mira, este es el Código Penal Federal. Te lo regalo, ahí está, Gracias. el vigente. La presidenta volvió a mentir. Dijo que había demandado por difamación al abogado. Ahí están los delitos de odio: difamación, injuria y calumnia. Derogados, déjame terminar, ahorita pataleas. Ni siquiera existen. Y aquí traigo el Tribunal Superior de Justicia se fue no existe, no puedes denunciar un delito que no existe. Okay. Por la vía civil, este es el boletín judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Aquí están todas las páginas de los juzgados civiles. Por daño moral, no hay un solo turno a un solo juzgado civil de la demanda que dicen que interpusieron. Si le llamas al magistrado Rafael Guerra, no te va a poder decir en qué juzgado de la Ciudad de México supuestamente metieron la denuncia por difamación. Ahora tiene que ser en México la denuncia. A ver, o en Estados Unidos, no sé. Para que lo surte ignoro. efectos, por tiempo, modo y lugar, cosa que según esto él estudió en la Universidad de Texas en Austin, tendría que ser una corte de México. Illinois. No, de Illinois. Porque el dicho que causó agravio se llevó a cabo allá. Pero ella dijo, mintiendo, que ya lo había denunciado. Mentira. El delito no existe, entonces no puedes haberlo denunciado ante las fiscalías. Pero la tendría, que denunciar aquí o allá. Allá, porque aquí el Código Civil, que sería el que repararía el daño moral, solo tiene efectos en lo que se sucede en territorio nacional. Correcto. No hay extraterritorialidad civil. Y la penal tampoco aplica porque los delitos ya no existen. Nos sigue mintiendo la presidenta como miente con Adana y como miente todos los días. ¿Presentaron ya la denuncia, Arturo? ¿A dónde? ¿Ante quién? Federico miente como respira. ¿Ante quién Ya la lo presentaron? conocemos todas y todos. Es por daño moral. De hecho, ¿Y por qué no está en la Gaceta Judicial? este es un problema, materia civil. es por daño moral. Ya fue presentado por la Consejería ¿Por qué no está en la Jurídica Gaceta Judicial? de la Presidencia y Porque la estuve claro revisando ayer todo el que el día. derecho corresponde a la jurisdicción de México. ¿No? Así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pero es Federico, ya saben, No, con sus no chismes está en la Gaceta políticos Judicial, que ya la traigo conocemos. la próxima semana, están de vacaciones. Yo concluyo esta participación. No hay turno en ningún juzgado mostrando algo que me parece muy importante, la diferencia entre quiénes son ellos y nosotros. Nosotros sí perseguimos a los Decentes y delincuentes, narcos. ellos los encubrieron. El único narcogobierno, el único con sentencia y condenado fue Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón. El único hasta ahorita, el único narcogobierno, Federico, han sido ustedes. Concluyo. Reitero, el día de hoy vamos a presentar ya este punto de acuerdo para iniciar una comisión que investigará el ¿Sí van a cártel apoyar la de inmobiliario Adán, que de presentamos Jorge nosotros, o Romero. nada más van a hacer el ridículo? Hay Ya más dijo de que sí. 350 millones de sí. pesos de No, dijo movimientos que sí, que diga, a ver. sospechosos, de movimientos sospechosos. Hay 4 personas ya condenadas. No nos creemos el cuento de que en una inundación se perdieron los documentos, que aquí ya aceptó Federico Doring que es cierto, ¿no? Y como hay un modus operandi sistemático, seguramente habrá ¿Van a mucha apoyar la información Augusto o no? que yo te estaré dando a conocer cada programa aquí ¿Van a de apoyar cómo la va Augusto avanzando o no? esta comisión Bien. en contra del líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero. ¿Y la de Adán Augusto la van a, A ver, votar a favor, ¿van sí a o no? votar ustedes a favor de esta? Claro que sí, ya votamos en el local. Ustedes van a votar a favor de la... Nosotros no tenemos Espérame, miedo es a que no nos me dejas oír investiguen. la respuesta. Sí, A ver. sí. ¿Van a votar a favor? Por supuesto, hombre. ¿Sí? Claro, hombre. O sea, el claro es sí. Bueno, a ver, depende de cómo No, venga también su... Te voy a decir que es la... ¿No? Bueno. Déjame decirte un segundo. A ver. La joya del destino. Estos asuntos se votan el próximo miércoles. Aquí vamos a estar el jueves para ver si cumplió su palabra o salió otro Vamos a ver en qué términos mentiroso lo presentan redomado. también, ¿no? Bueno. Si no Ah, presentan ya, mentiras, ahora también, resulta. también, ¿no? Digo, estos son bien tramposos. Ah, ya viste, ¿no? ya viste. No, Ya no, empezó no. con excusas. Gibran. Ya no le caben al oficialismo los esqueletos en el closet. Tienen que aclarar el asunto de la barredora en Tabasco y su relación con Adán Augusto. Tienen que aclarar el asesinato de Héctor Melesio Cuen y su relación con el gobernador Rocha y con Enrique Insunza. Tienen que aclarar el caso Carmona y el financiamiento a las campañas de 2021. Tienen que aclarar la corrupción de Marina del Pilar
y el uso político que se ha hecho de las instituciones también en ese estado. Tienen que aclarar muchas cosas en buena parte del país, en que la república mafiosa no solamente ha continuado, sino que se ha agravado, ha empeorado y ha pasado a ser cada vez más violenta. Lo hemos visto hoy también en el caso de Tamaulipas, que no quiero dejar de hacer hincapié en él. Decía yo, está calcado del caso Cuen y terriblemente se va volviendo una forma sistemática contra los opositores y los activistas. Bueno, para irnos, ya perdónenme, ya sé que tienen mucho que hacer, vamos a escuchar lo que nos dijo hace un mes Gabriel Hernández, que es el caso al que se refiere Gibran. Hace un año nos dijo que pues pedía ayuda al gobierno de Tamaulipas, le quitan las medidas cautelares, hace un mes nos mandó otro audio y lo mataron el día de ayer. Lo escuchamos, por favor, gracias. ¿Usted ha sido secuestrado 4 veces? Yo soy empresario aquí en Reynosa, Tamaulipas, la capital del secuestro. Tengo custodia por un juez federal que me otorgó. Desgraciadamente no hay justicia. Hoy que estoy aquí en Reynosa, me gustaría que pues esto se supiera a nivel nacional y que nuestro señor presidente pusiera énfasis en que el secuestro es lo que está acabando con los empresarios. La persona que planea los secuestros de los empresarios aquí en Reynosa es Mario Huaytán Rosas, alias La Chispa. Esta persona tiene apoyo político. ¿De qué tan arriba? Pues estamos hablando apoyo político a nivel estado, vaya, me pongo a imaginar que ese es el apoyo que... ¿Del gobernador de Tamaulipas, que no persigan a los criminales? ¿Esa es la orden? Pues mire, no tanto el gobernador, posiblemente, pues quiero pensar del fiscal del estado. Vaya. Y esto nos envió hace un mes. Y le mando un mensaje al fiscal Irving Barrios, que si algo me llega a pasar, a mí o a mi familia, lo responsable es Mario Huaytán Rosas de La Chispa, Irving Barrios el fiscal, porque es el que lo protege. Tengo mis carpetas de investigación por secuestro, por extorsión de Mario La Chispa, aquí los presento. Bueno, pues ahí está parte de lo que nos envió hace un año, hace un mes. Hablamos con Delia Quiroa y dice, ¿qué fecha nos dijo que le quitaron las medidas cautelares? El 10, ¿no? De julio, más o menos. ¿Y qué cree? Pues que lo mataron ayer, ¿no? Y nadie se hace responsable de esto. Eso es a lo que se refería Gibran y quería poner el contexto por si no nos había sintonizado desde las 7. Vamos al corte y regresamos.